Ilenia Medina, secretaria general de Patria para Todos, acompañada por miembros del Secretariado Nacional, concejales, diputados y por compañeros del Estado Miranda, Caracas, La Guaira. En el día de hoy se cumplen 34 años de la rebelión popular que fue denominada el Caracas, producto del malestar enorme acumulado de un pueblo desconocido, abandonado por el gobierno de Acción Democrática de Carlos Andrés Pérez, que a pesar de la situación que tenía nuestro pueblo, prácticamente la indigencia, con una situación terrible, sin programas sociales que le permitieran sobrevivir. Además, intentó aplicar el paquetazo neoliberal que promovió el consenso de Washington, justamente en esos años. Venezuela parece que fue un laboratorio para el plan de Estados Unidos de aplicar el modelo neoliberal en América Latina y comenzar por la poderosa Venezuela, productiva, petrolera, que tenía como modelo la renta petrolera, absolutamente dependiente de la importación, dependiente de una sola producción que generara ingresos, monoproductora, como es el tema petrolero. Y el pueblo salió indignado por las constantes agresiones que sufría. Ya no solamente era la falta de proyectos sociales, la eliminación de los subsidios y encima el incremento del precio de la gasolina sin haber siquiera hecho una evaluación de cómo podía implementarse esa gasolina. También el contexto había uno de los temas que indignaba más a la gente, es que todo el apoyo financiero del gobierno de la época era para los grandes sectores industriales, las grandes familias, las mismas que ahorita han promovido desde el año 2014 el bloqueo criminal contra nuestro pueblo. Son los mismos, ahí no ha cambiado nada, los mismos apellidos, la misma gente, las mismas caras. Entonces es importante recordar que con ese evento fue un parteaguas también de la historia que genera posteriormente ese reclamo popular sembró o tuvo acogida en los jóvenes oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, los hijos de Bolívar, recogieron ese dolor enorme y de ahí surge, como lo testimonia la historia, el 4F. Entonces tenemos que conmemorar esos 34 años de mucho dolor. Como todos saben, una de las cosas más indignantes no solamente fue la imposición de un modelo neoliberal a trochimochi, sin pensar en las consecuencias sociales, sino también el uso de la Fuerza Armada para atacar al pueblo. Algo que impensable, no está en la Constitución, pero no está jamás en la historia que la Fuerza Armada fuera utilizada contra el pueblo desarmado, el pueblo hambriento, el pueblo indignado. Y por ello removió las fibras de todos los sectores sociales en Venezuela. Y marcó un hito en la historia, marcó un hito en la humanidad. Por vez primera, un pueblo se alza contra el Fondo Monetario Internacional, pero contra el Banco Mundial, el consenso de Washington, contra el imperialismo. Y ahí se siembran las semillas que iban a revivir el proyecto bolivariano. Por ello, la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, una vez el pueblo le dio el triunfo al comandante Chávez en ese momento, era necesario que el modelo representativo se modificara por el modelo participativo, que es lo que más les duele a los neoliberales fascistas que tenemos en Venezuela. Lamentablemente es así. Ese modelo que le hace tanto ruido, ese modelo constituyente que reconoce que la soberanía está en el pueblo y que el pueblo se hizo sentir. Y más tarde,
unos años más, 10 años más prácticamente, se dio esa Asamblea Nacional Constituyente que permitió que el pueblo ejerciera su poder soberano. Por ello la importancia de nuestro proceso histórico, tenerlo presente, por eso la importancia de la Asamblea Nacional Constituyente, de nuestra Constitución, y que están activos los consejos locales de planificación, el gobierno popular en los 335 municipios del país, recordarlo, que ese es el gobierno popular construido en revolución, construido en la Asamblea Nacional Constituyente, y que ha sido una bandera de lucha del PPT, que no podemos olvidarlo, y una tarea que está de alguna manera vinculado a los desafíos históricos de Venezuela, es cómo efectivamente desarrollar la soberanía, no solamente la política, la económica, y dentro de la económica la productiva, que siempre fue una preocupación enorme del presidente, del comandante Chávez, y creó todo un desarrollo de políticas públicas, el plan de la patria. Aquí tenemos el plan de la patria para rendirle honores a quien honor merece, al pueblo constituyente, al comandante Chávez y al presidente Nicolás Maduro, que ha mantenido en un alto porcentaje los, 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 los primeros elementos fundamentales para hacer posible no solamente la democracia participativa, sino la soberanía productiva. Y dentro de la soberanía productiva, hay que señalarlo, es la seguridad alimentaria, soberanía y seguridad alimentaria. Por ello, PPT, desde que nació como partido hace 25 años, promovimos el modelo ético productivo. Ético porque no puede estar la búsqueda de resultados de la producción, no puede estar solamente concentrado en un sector, tiene que ser para el bien común, para el colectivo venezolano, y tiene que ser con los pequeños y medianos productores, con los campesinos. Nosotros hablamos del modelo ético y productivo, a ser soberanos, producir lo que consumimos. Y nosotros, Patria para Todos, desde el año pasado, cuando el presidente exigió a todas las instituciones del Estado, vinculado al tema agrícola, al tema de los cultivos, exigió garantizar las políticas para que eso fuera posible, que el 100% de lo que se consume se produzca en Venezuela. Y se habló inclusive los CLAP con P mayúscula, que era también un planteamiento del PPT. Prácticamente el presidente Nicolás Maduro es del PPT, porque de verdad coincidimos profundamente en las políticas. Pero además él hablaba de la feria del campo soberano, que esos pequeños productores, los productores campesinos, le diesen vigor a la P del CLAP, la P productiva, que cada municipio le agregara, el valor agregado fuera la producción del pequeño campesino, los productores del campo, los consejos comunales y comunas. Por esa razón, nosotros, resumiendo toda nuestra experiencia en el campo productivo, decidimos el año pasado, desde el Movimiento de Productores por la Patria, iniciar esa gran jornada nacional. Y se efectuaron el año pasado, luego que el presidente lanzó ese desafío en abril del 2022, tomando en cuenta el bloqueo, tomando en cuenta que no solamente era un desafío teórico ideológico, sino una necesidad. Nosotros, tomando en cuenta que el bloqueo es una realidad y que son 23 operaciones de bloqueo de distintas índoles, pero particularmente al sector alimentario y de compra de insumos. Cuando se desarrolló el plan Semilla, todas las compras del Estado venezolano fueron bloqueadas en el exterior y congelados los recursos, se quedaron ellos con los recursos, no los devolvieron a Venezuela. Los insumos, productos, compras de miles de cajas de productos clave que quedaron en Europa, que quedaron en México, que fueron congeladas arbitrariamente en Colombia. Evidentemente era necesario desarrollar el plan CLAP, pero además darle vigor, darle fuerza a la P mayúscula, del cual
hablado el presidente Nicolás Maduro. Siendo así, nosotros a partir de abril del año 2022 iniciamos esa campaña, 2 foros extraordinarios que se realizaron en Guárico y Portuguesa sobre cómo proteger la semilla autóctona, cómo desarrollar la biotecnología para fortalecer la semilla autóctona, cómo enfrentar el pillaje y el contrabando de la semilla pirata, particularmente maíz, papa. Ojo a las instituciones. Venezuela no puede aceptar semilla transgénica y eso ha estado ocurriendo. Tenemos denuncias, por cierto, de los productores del estado Guárico, donde prácticamente llegaron la cantidad suficiente para cubrir 50.000 hectáreas. Venezuela era uno de los pocos países que había suscrito el convenio de la biodiversidad biológica para impedir la semilla transgénica. Era prácticamente el único en América Latina. Entonces, por lo tanto, no podemos aceptar que eso esté ocurriendo y por ello, además de esos 2 foros, se celebraron 2 encuentros nacionales de productores ya en el marco de la Confederación del Agro, que ha sido impulsada, entre otras instituciones sociales, por el Movimiento de Productores por la Patria. En noviembre del año 2022, el segundo se hizo en la plenaria de Parque Central, y el viernes 23 se efectuó en la sala plenaria el tercer Congreso de Productores del Campo, que concluyó una extraordinaria declaración donde convocan a 2.000 productores a reunirse en marzo, próximo mes, ya prácticamente, finales del próximo mes, para presentarle un plan de siembra en el marco de la nueva época, en el marco de la Venezuela postpetrolera, al presidente Nicolás Maduro. Un plan de siembra donde se acojan a las realidades que tenemos en este momento, con esfuerzo propio, encadenamiento productivo, pero sin obviar las responsabilidades que le corresponden a los consejos locales de planificación, a las gobernaciones, al Consejo Federal de Gobierno y a todas las instituciones que tienen que proteger al pequeño productor. Entre las cosas importantes que ellos han ya identificado es que la agroindustria se apropia de la producción, del esfuerzo de producción del pequeño y mediano productor, pero no participa en las políticas crediticias a favor de ese sector, siendo que los insumos para sus productos procesados vienen del esfuerzo del pequeño y mediano productor, del campesino, los consejos comunales y las comunas, y ellos no intervienen, no actúan, no participan para la necesidad del bienestar colectivo, que es garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria en los 335 municipios del país. También están planteando mecanismos de contingencia real para atender aquellos problemas como la crisis climática, que ha afectado parte de la producción, de ese esfuerzo de esos pequeños y medianos productores, por las lluvias el año pasado, por la crisis climática ocurrida. Bueno, todos esos elementos son muy importantes, tienen que ver de dónde venimos, de ese 27 de febrero, de dónde venimos del 4, del proceso constituyente, y cómo un partido como Patria para Todos viene trabajando para organizar y ayudar al pequeño y mediano productor a hacer posible el sueño de todos nosotros, que la soberanía económica sea una realidad y que comience con la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. En otro orden de ideas, se le va a entregar al presidente ese plan de siembra 2023 para juntar a todas las instituciones y trabajar juntas, porque en muchos casos encontramos que las universidades están de espalda al esfuerzo colectivo. En universidades públicas, entonces, de lo que se trata es juntar, hacer un levantamiento de lo que tenemos, cómo juntarlos y tener clara conciencia de muchos elementos. Uno de ellos, cuántas son las hectáreas cultivables que tenemos en el país, cuántas en cada municipio y para qué renglón son necesarias. Identificar dónde están las instalaciones que dejó Chávez. Parte de ese esfuerzo que están haciendo los pequeños
y medianos productores, productores del campo, para sumar al esfuerzo exigido por el presidente Nicolás Maduro Moro. Y por último, el otro punto que queríamos abordar es que PPT considera sumamente importante que los partidos de la izquierda, del Gran Polo Patriótico, se sumen al respaldo que planteó el presidente chino Xi Jinping en relación a un plan de seguridad, una propuesta de seguridad para finalizar ese conflicto en Ucrania contra Rusia, que tanto daño le está haciendo no solamente a Ucrania, sino a todo el continente europeo.